Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Si os gusta nuestro canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones que se encuentra justamente al lado. Y si lo que queréis es ayudar al canal y hacer que Medicina Clara sea todavía muchísimo más grande, os podéis unir a él y ser partners de esta gran familia. Mirad, ya hicimos un vídeo hablando sobre la Viagra, es decir, la famosa pastilla azul, concretamente con su principio activo que es el sildenafilo. Pues hoy vamos a hablar de Cialis, es decir, de la pastilla amarilla, donde su principio activo es el tadalafilo, el tadalafil. Pues hoy vamos a ver cuáles son las indicaciones para tomar tadalafil, para tomar Cialis, quién lo puede tomar, cómo se toma esa pastilla, qué efectos produce y durante cuánto tiempo, quiénes son las personas que no deben tomarla o que no pueden tomarla y, por supuesto, cuáles son los efectos secundarios de esta medicación. Así que, si estáis ante un problema de disfunción eréctil y vuestro urólogo os ha planteado la toma de medicación para paliar esta disfunción eréctil, estar atentos porque comenzamos. Mirad, el tadalafil es una molécula que actúa sobre el GMP cíclico. Esto lo que, así de forma muy resumida, lo que hace es que disminuye el tono del músculo liso y hace que haya un mayor flujo de sangre hacia los cuerpos cavernosos del pene, con lo cual favorece y mantiene la erección en aquellos pacientes con disfunción eréctil. ¿Cómo se toma esta medicación? Pues esta medicación se toma con un vaso de agua, no tiene nada que ver si has comido, si no has comido, de la manera de absorberse, etc. Se toma con un vaso de agua y se toma 15 minutos antes de mantener una actividad sexual. ¿Qué es lo bueno que tiene Cialis? Que el efecto de Cialis dura 36 horas, por lo tanto no hay que tomársela justo antes de realizar una actividad sexual, sino que tú te lo puedes tomar por la mañana y si esa noche tienes previsto una relación sexual, pues el medicamento va a seguir funcionando, ya os digo, durante 36 horas. Por lo tanto, es más cómodo y no tiene que ser tan premeditado la toma de este medicamento como ocurre con el sildenafilo. Hay que recordar que esto es una medicación, y esto es una medicación que tiene sus contraindicaciones. Fundamentalmente, ¿quiénes son aquellos? Aquellos pacientes que han tenido problemas cardiovasculares, como han tenido un infarto o están tomando nitratos, es decir, unos fármacos que se utilizan para disminuir la presión arterial. Por lo tanto, aquellos pacientes que están con nitratos no pueden tomar ni sildenafil ni tadalafil, ni la Viagra ni Cialis. Hay que recordar que no tiene acción hormonal. Este fármaco es con independencia de si tenemos la testosterona de una u otra manera, es decir, no se ve afectado por las hormonas masculinas. Y va a actuar directamente sobre esta molécula que hemos comentado. Más cosas que debemos saber sobre el tadalafil. ¿Tiene algún efecto secundario? Sí, puede provocar dolor de cabeza y puede provocar también mareo, alguna dispepsia, es decir, alguna molestia gástrica. Y algunos pacientes pues, han manifestado calor, rubor, como enrojecimiento facial, etcétera, etcétera. Pero son los menos, sobre todo dolor de cabeza y alguna molestia gástrica. No tomar la medicación si no es bajo prescripción facultativa, ya que tiene alguna contraindicación con algún otro fármaco que vuestro urólogo debe saber, debe conocer qué es lo que tomáis para que os lo pueda prescribir. Va a tener este efecto de 36 horas y está, como toda medicación, contraindicado para tomar con otro tipo de alcohol u otras drogas, es decir, que la gente se toma esto que parece que es una pastilla que no tiene ningún tipo de efecto y sí que los tiene, así que ojo con él. Por lo demás,
no tiene un paso hepático, sino que tiene una excreción renal, así que en aquellos pacientes con deterioro de la función renal también tienen que estar atentos y comunicárselo a su médico. Así que ya sabemos, mecanismo de acción, cómo se toma, durabilidad, cuáles son aquellos pacientes que no deben tomarlo y una curiosidad que alguna vez me lo han preguntado, ¿las mujeres pueden tomar Cialis? Lo pueden tomar, pero no tiene ningún efecto sobre las mujeres, o sea que no va a provocar una ingurgitación del clítoris, ni va a provocar un aumento de la libido, ni nada de eso. Así que no está, en la prescripción médica, no está destinado para mujeres. Y tampoco para aquellos menores de 18 años. Y, por supuesto, aquellos pacientes que no tienen disfunción eréctil, porque también nos preguntan mucho, oye, es que quiero tener una mejor noche o esto va a mejorar mi noche. Pues no, ni lo va a mejorar si no tienes disfunción eréctil. Si tienes problemas de erección y te lo ha prescrito un urólogo porque te ha hecho unos test, entonces sí, mientras tanto vas a tener una erección como cualquier otra persona. ¿Voy a tener erecciones sin estímulo sexual? No. No más de las que tienes por regla general, es decir, las erecciones en los varones son normales, tenemos muchas erecciones nocturnas y otras diurnas sin estimulación sexual. Pero Cialis no funciona si no hay un estímulo sexual, así que tranquilos porque no vais a ir, como se dice vulgarmente, empalmados por la calle, ¿vale? ¿Qué cosas debo tener en cuenta? Que como va a mejorar mis erecciones, si estoy ante un caso de una erección prolongada durante más de 4 horas, tengo que acudir a un centro sanitario de forma urgente porque estoy ante un caso de priapismo y puedo tener problemas físicos importantes y deben bajar esa erección mantenida. ¿De acuerdo? Y nada más. Hasta aquí todo sobre el Cialis o pastillita amarilla o Tadalafil. Cualquier otra cosa, leeros siempre la prescripción del fármaco y siempre bajo prescripción facultativa por vuestro urólogo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartirlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.